Uno de los cálculos más frecuentes con fechas es determinar una fecha posterior o anterior en base a una fecha inicial. Existen muchas aplicaciones, como la de encontrar la fecha de caducidad o de vigencia de algún producto o servicio, o determinar el final de algún plazo de un crédito o cualquier otro tipo de cálculo que requiera sumar días, semanas, meses o años a otra fecha. En Excel es muy fácil sumar días a una fecha, ya que solamente debemos indicar la cantidad de días que queremos agregar. Por ejemplo, en la columna A tenemos una lista de fechas iniciales. Si queremos sumar 45 días a cada una de las fechas, debemos seguir los siguientes pasos. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda A2 y sumaré el número 45. Al pulsar la tecla Entrar obtendremos la fecha que es 45 días posterior a la fecha inicial. Haré doble clic en el controlador de relleno de la celda B2 para copiar la fórmula hacia abajo y obtendremos el mismo cálculo para el resto de las fechas. Seguramente habrá ocasiones en las que necesites agregar un número determinado de semanas a una fecha, pero esa unidad de tiempo no existe en Excel. Es necesario convertir las semanas a días para hacer una suma como la anterior. Si quiero agregar 10 semanas a una fecha, haremos el siguiente cálculo. En la celda C2 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda A2 y sumaré la multiplicación de 7 por 10, que significa 7 días por 10 semanas, lo cual me dará el total de días que deben sumarse a la fecha. Pulsaré la tecla Entrar y obtendremos el resultado esperado. Enseguida haré doble clic en el controlador de relleno de la celda C2 y habremos sumado 10 semanas a todas las fechas iniciales. Cuando queremos sumar meses a una fecha, las cosas cambian un poco porque tenemos disponible la función fecha.mes que nos ayuda a realizar el cálculo. Esta función está disponible desde Excel 2007 y tiene dos argumentos, y que son la fecha inicial y el número de meses que vamos a sumar. Para sumar 18 meses a nuestra fecha inicial, en la celda D2 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función fecha.mes, y como primer argumento ingresaré la referencia a la celda A2. Enseguida debemos indicar el número de meses que vamos a agregar. Ingresaré el número 18 y cerraré el paréntesis de la función, y al pulsar Entrar obtendremos la fecha, que es 18 meses posteriores a la fecha inicial. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos la suma de meses para todas las fechas. Observa que en todas las fechas de esta nueva columna tenemos el mismo día de la fecha inicial y solamente se ha incrementado el número de mes y año para reflejar la suma de meses. La función fecha.mes nos facilita en gran medida este tipo de cálculos, ya que antes de que existiera esta función se utilizaba otro método que requiere algunos pasos adicionales. Es conveniente que te muestre esa solución alterna porque es probable que te encuentres con hojas de cálculo que aún utilizan esa fórmula. Todo comienza recordando tres funciones de Excel: la función día, la función mes y la función año. Cada una de estas funciones nos devuelve la parte correspondiente de una fecha, es decir, la función día nos devolverá el día del mes de una fecha, la función mes nos devuelve el número de mes de una fecha y la función año nos devuelve el número de año de una fecha. Activaré la hoja 2 de nuestro libro para mostrarte la manera en que trabajan estas funciones. En la columna A tenemos el mismo listado de fechas iniciales de la hoja anterior y en la columna B ingresaré la función día y como argumento ingresaré la referencia a la celda A2 y como resultado tendremos el día de la fecha. En la celda C2 ingresaré la función mes y de nuevo como argumento colocaré la referencia a la celda A2 y obtendremos el número de mes de la fecha. Finalmente, en la celda D2 ingresaré la función año y como argumento colocaré la referencia a la celda A2 y obtendremos el número de año de la fecha. Seleccionaré el rango B2, D2 y haré doble clic en el controlador de relleno para copiar las fórmulas hacia abajo. Estas funciones de Excel nos han ayudado a obtener cada una de las partes de una fecha, y por el contrario, si queremos volver a juntar estas partes para formar de nuevo una fecha válida en Excel, podemos utilizar la función fecha. Esta función tiene tres argumentos: el año, el mes y el día. Es importante seguir ese orden de los argumentos para obtener una fecha válida en Excel. En la celda E2 ingresaré el símbolo igual y la función fecha y abriré los paréntesis. Colocaré una referencia a la celda D2 como el primer argumento, ya que dicha celda tiene el año. El segundo argumento es el mes y por lo tanto ingresaré la referencia a la celda C2. Y por último, la referencia a la celda B2 que tiene el día de la fecha. Cierro el paréntesis de la función fecha y al pulsar Entrar obtenemos una fecha válida en Excel que hemos formado a partir de los valores del año, mes y día. Copiaré la fórmula hacia abajo para volver a formar todas las fechas y puedes notar que la columna A y E tienen los mismos valores. He mostrado estos ejemplos tan sencillos porque vamos a utilizar estas funciones para sumar meses a una fecha, y que es la técnica que se utilizaba antes de que existiera la función fecha.mes.
Haré clic en la hoja 1 del libro y activaré la celda E2 e ingresaré el símbolo igual y enseguida la función fecha y abriré paréntesis. Como primer argumento necesitamos el año de la fecha, así que utilizaré la función año y como argumento ingresaré la referencia a la celda A2 que tiene la fecha original. La función año nos devolverá el número 2010 que será utilizado por la función fecha. Ahora ingresaré una coma para indicar el segundo argumento de la función fecha y que debe ser el mes de la nueva fecha que estamos creando. Utilizaré la función mes y de nuevo ingresaré la referencia a la celda A2 para obtener el mes de la fecha de inicio y cerraré el paréntesis de la función mes. Pero aquí es donde viene la parte importante de nuestra fórmula y es que sumaré a este valor el número 18, que es la cantidad de meses que quiero sumar a la fecha inicial. De esta manera la función mes obtiene el número del mes de la fecha original, pero nosotros lo modificamos sumando 18 meses que serán reflejados en la nueva fecha que estamos creando con la función fecha. Finalmente ingreso una coma para indicar el número de día de la nueva fecha y para eso utilizo la función día y como argumento vuelvo a ingresar la referencia a la celda A2 y finalmente cierro el paréntesis de la función día y el paréntesis de la función fecha. Observa que para nuestra nueva fecha hemos indicado el mismo año de la fecha inicial, el mismo mes de la fecha inicial más 18 meses y el mismo día de la fecha inicial. Al pulsar entrar obtendremos el mismo resultado de la columna de la izquierda que habíamos calculado con la función fecha.mes. Haré doble clic en el controlador de relleno de la celda E2 para copiar la fórmula hacia abajo y sumar 18 meses a todas las fechas iniciales. Puedes notar que ambas columnas muestran las mismas fechas, ya sea que hemos utilizado la función fecha.mes o la función fecha para sumar los 18 meses a la fecha inicial. Era importante mostrarte esta segunda técnica porque será muy probable que encuentres esta fórmula en otras publicaciones o en archivos de Excel que te compartan otros usuarios. Además, este segundo método nos permite también hacer la suma de años y lo veremos a continuación con un ejemplo donde sumaré 3 años a la fecha inicial. En la celda F2 ingresaré el símbolo igual y la función fecha, y como primer argumento ingresaré la función año con una referencia a la celda A2 y cerraré el paréntesis. Enseguida sumaré el número 3 porque quiero agregar 3 años al año de la fecha inicial. Como segundo argumento de la función fecha ingresaré la función mes con una referencia a la celda A2 y finalmente la función día con una referencia a la celda A2. Cierro el paréntesis de la función día y el paréntesis de la función fecha. Al pulsar la tecla entrar obtendré la nueva fecha que es 3 años mayor a la fecha inicial. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos el mismo cálculo para todas las fechas. Con los ejemplos de esta clase has aprendido a sumar días, semanas, meses y años a una fecha, y esto será de mucha utilidad en el trabajo con fechas en Excel.